No existen metas imposibles para aquellos que siempre demuestran fuerza de voluntad. Buenas tardes, ingeniero Ricardo Padilla, presidente del Colegio de Ingenieros Petroleros de México. Buenas tardes, compañeros y amigos todos del colegio. El día de hoy tenemos la oportunidad, dicha y fortuna, de realizar una entrevista al ingeniero Carlos Islas, quien nos hablará sobre sus experiencias y desarrollo profesional a lo largo de su vida como ingeniero petrolero. Ingeniero, muy buenos días. Me da muchísimo gusto que estés con nosotros y podamos tener esta plática. Nos gustaría conocer un poco sobre tu desarrollo en la ingeniería petrolera, cómo fue que se formó este colegio a partir de ideas y deseos, voluntad de llevarlo a cabo, cómo el ingeniero Carlos Islas motivó a que esto se pudiera construir y tener el colegio que el día de hoy alberga nuestras reuniones y nuestros proyectos. Ingeniero, ¿qué es lo que te llevó a elegir la ingeniería petrolera como profesión? Bueno, primero quiero agradecer la distinción, el honor de platicar con ustedes acerca de lo que es el Colegio de Ingenieros Petroleros de México. Para mí es un orgullo pertenecer a este colegio y realmente considero que durante los años, muchos años, he podido constatar que hubo muchísima gente que hizo mucho por esta institución. Quisiera, antes de contestar tus cuestionamientos, quisiera en primera instancia tener la oportunidad de platicarles un poquito acerca de mi trayectoria estudiantil. Yo ingresé en 1954 a la secundaria en la Universidad Nacional Autónoma de México. Estuve secundaria, preparatoria y facultad, en la Facultad de Ingeniería, y me recibí en 1972. Posteriormente, a nivel parcial, tomaba unas clases en la tarde, en la tarde-noche. Hice la maestría en Ingeniería Petrolera. Aquí también, en estudios de posgrado de la Facultad de Ingeniería. En 1979 tenía yo la posibilidad de tener una beca del Colegio de Ingenieros Petroleros de México y el Instituto Mexicano del Petróleo me iba a comisionar a estudiar, no a estudiar, a obtener el doctorado. Hice los trámites fines de 1979 en la Universidad de Texas en Austin. La Universidad de Austin en Texas. Y ya me iba a ir cuando el señor ingeniero, mi jefe, en ese entonces yo era jefe de la división de producción en el Instituto Mexicano del Petróleo. El ingeniero José Ortiz Cobo, que era mi subdirector, me llamó y me dijo: oye, fíjate que te están llamando ahí en Pemex. Ah, caray. Y tuve que decidir irme a estudiar el doctorado o, en su caso, reintegrarme a Petróleos Mexicanos. Por supuesto, me daba una posición muy interesante, unos retos importantes, como
el hecho de ser el responsable del mantenimiento de pozos a nivel nacional. Eso me hizo decidir, me voy a obtener el doctorado o me voy a Pemex. Me fui a Pemex y no me arrepiento. No me arrepiento. Con respecto a mi trayectoria profesional, eso fue con respecto a mi trayectoria estudiantil. Con relación a mi trayectoria profesional, en aquel entonces, en 1963, que salí de la carrera de ingeniería petrolera en la Universidad Nacional Autónoma de México, se tenían pues ciertos estímulos y prácticamente nos correteaban para que nos integráramos a Pemex de inmediato. Y en 1964 me presenté en Cerro Azul, Veracruz. Estuve en 1964. En 1965 tuve que irme al departamento de yacimientos que existía en Tampico, Tamaulipas. Se tenía un programa increíble, para mí excelente, de pasar por todo lo que es la explotación y exploración petrolera, conductores excelentes como Alfonso Sierra, Guerrero, como Irán Gardellanes, con Pablo Bustos, como Jorge Tamborrell, como Lazarán Blanco, como Ramos Trillo, muchísima gente. Nos llevaban a las operaciones desde, me acuerdo, la primera operación fue con Jorge Tamborrell Vaca. Paso por ti a las 5 de la mañana, allá en Cerro Azul. Pasó por mí, nos fuimos al pozo y me dice, lo que vamos a hacer es esto, mira, se va a hacer la cementación de una tubería de revestimiento. Vas de tramo en tramo, tú personalmente a medir la zapata flotadora, el cocle flotador, las válvulas, todo. Tubo por tubo, tubería de revestimiento por tubería de revestimiento. Yo me acuerdo que dieron como las 8 de la noche. Le digo, oye, yo tengo hambre. Me digo, pues échate un plátano. Allá atrás de la camioneta traigo una penca de plátanos. Ese era el entrenamiento. La siguiente operación la vas a hacer tú, de este tipo. Y así era. Estimulaciones, separación del gas, del aceite, de todo el agua, todo lo que venía con la producción de los pozos. Veíamos parte por parte cómo se hacía un pozo, qué es lo que se tenía que ver en cada uno de los pozos, qué es lo que tenía que hacerse cuando se ponía a producir un pozo. En ese entonces había 4 departamentos muy interesantes, muy importantes de la explotación y exploración petrolera. Estaba la que decía cómo, cuándo y dónde. Ahora el activo, por decir algo. Se llamaba Ingeniería Petrolera, Departamento de Ingeniería Petrolera. Estaba el departamento de perforación, el departamento de producción y el departamento de yacimientos. Todos ellos
realmente comandados por un superintendente general. En aquellos entonces en Cerro Azul estaba Enrique Herrera Villa. Tuve la oportunidad, yo me acuerdo muy bien, cuando fui a la primera estimulación con nitrógeno con el ingeniero Alfonso Sierra. Me dijo, fíjate bien lo que vamos a hacer, porque la próxima la haces tú. Y nos la cumplían, nos cumplían, tú vas a hacer las cosas. Estuve en la deshidratación de crudos, en la preparación de la producción, en la medición de la producción, en el bombeo, en el transporte, en todo eso. Y también en la cuestión geofísica y geológica. Generalmente las brigadas en aquel entonces estaban, por ejemplo, en Cerro Azul, las brigadas de geofísica y de geología. Y yo me acuerdo que tuve la oportunidad de andar con ellos ahí por Tejolutla, por todas esas áreas, haciendo levantamientos geológicos y geofísicos. Todo eso aprendimos, creo que fue uno de los más importantes situaciones que a mí, en lo personal, me dejaron huella. Una huella muy trascendente. En 1965, después de Cerro Azul, 64, en 65 nos fuimos al Departamento de Yacimientos que estaba en Tampico, con el ingeniero Santiago Rivas Gómez, en paz descanse. Ya murió muchísima gente. Estuvimos ahí viendo toda la cuestión de yacimientos, ¿verdad? Desde la geofísica, la geología, el comportamiento de los pozos, todo eso para optimizar la producción de los campos. Indiscutiblemente que tuve la oportunidad de conocer todo ello. En 1965, en agosto, principios de agosto, nos invitaron a los pasantes, éramos pasantes de ingeniería petrolera, nos invitaron porque no teníamos tiempo para hacer tesis, medio la hacíamos, ¿verdad? Teníamos que presentar informes, teníamos que presentar un montón de cosas. En 1965 nos invitaron a la inauguración del Instituto Mexicano del Petróleo. ¿Qué hizo Petróleos Mexicanos? Desmanteló todos los laboratorios que teníamos de PBT, de petrofísica, de lodos, de consistómetros, todo. Desmanteló y lo mandó al Instituto Mexicano del Petróleo. ¿Qué nos tocó a nosotros como pasantes? Quitar los empaques de todos los equipos, ponerlos a funcionar, auxiliados por gente como Martínez Ríos, como Celestino Pedro Rosales, como Garay Cochea, como Norberto Domínguez, por mucha gente, ¿no? Muchos que estaban en Venus, Salvador García Lecona, muchos. Y hacíamos Álvaro Mendoza Alegría, que era el encargado de Villamar, que todavía sigue allá en la escuela. Montamos los equipos. El 23 de agosto de 1965 llegó el señor licenciado Gustavo Díaz Tobar,
presidente de la República, nos vistieron de batita blanca y nos dio la mano. Muy éxito, ustedes están aquí para hacer de esto algo muy, muy significante. Estuve yo con el ingeniero Salvador Casas en mi última etapa de mi tesis profesional. El ingeniero Guanzo, de aquel entonces, me dio el tema de tesis, que era la inyección de CO2 en el campo Tres Hermanos para mejoramiento de la producción. Y estuve haciendo corridas en unas máquinas ahí ancestrales con el Salvador Casas Licona, con el ingeniero, con varios de a principio, a fines de 1965 nos mandó llamar el ingeniero Javier Barrosier, primer director del Instituto Mexicano del Petróleo, y nos dijo: señores, ya los están esperando allá en Pemex. Yo estaba con Vargas Altamirano, iba a ir a las plataformas de Arenque, allá en Tampico. Yo estaba destinado a las plataformas de Arenque. Y nos dijo: yo les puedo ofrecer a ustedes mejores salarios, porque sí, fueron mejores salarios en aquel entonces. Posibilidades de investigación, maestrías, doctorados. Dije yo: bueno, me regreso a Pemex. Algunos compañeros míos se fueron a Pemex, otros, uno o dos, nos quedamos en el Instituto Mexicano de Petróleo. En 1966 estuve a cargo de un departamento con el ingeniero Francisco Garaycochea, y eso fue desde 1966 hasta 1979, donde yo fui ya jefe del departamento de producción. Garaycochea ya se había ido a la universidad. Tuve la oportunidad en ese entonces de decidir. Yo ya tenía todo listo para irme a estudiar, a tener el posgrado, el doctorado, y me reintegro a Pemex o me voy a estudiar. Me reintegré a Pemex, no me arrepiento. Fue un reto muy interesante el estar a cargo del mantenimiento de pozos a nivel nacional. Duró ese 1980, 81, 82, 83, 84 y cambió la administración de Díaz Serrano. Y al cambiar la administración de Díaz Serrano, pues borrón y cuenta nueva, estas áreas desaparecen y no sé qué, y desaparecieron mi superintendencia. Me dieron la superintendencia de servicios a pozos. ¿En qué consistía? Bueno, tener todos los elementos que se necesitaban para los pozos, para los equipos, empacadores, válvulas, tener listas las tuberías de trabajo, etc. Creo que tuve la oportunidad de instalar dos áreas, una en Reforma y otra en Agua Dulce, talleres de inspección tubular, porque antes se nos tronaban las tuberías, no sabían por qué. Ahí se
se corrían las tuberías y se veía si estaban con algún problema, se desechaban. Estuvo muy interesante ese aspecto. Sin embargo, me invitaron ahí a la Universidad Nacional Autónoma de México, a la Facultad de Ingeniería, en el convenio ese que había, y me pareció interesante. Me trasladé a la Facultad de Ingeniería, dejé la Superintendencia de Servicios a Pozos y estuve en la Facultad de Ingeniería prácticamente 85, 86, 87, 88 y 89, y llegué a ser el coordinador de la carrera de Ingeniería Petrolera, junto con Garecochea, que era el jefe del Departamento de Explotación. Nos juntábamos con los señores geólogos, geofísicos, porque era la división de ciencias de la tierra. Y trabajamos muy bien, muy bien. Posteriormente, ya en 1989, a finales, me dijeron, oye, pues ya te necesitamos por acá, y me regresé a Pemex a una sugerencia de ingeniería de investigación en la gerencia de desarrollo de campos a cargo del ingeniero César Trujillo. Ahí estaba precisamente de ayudante técnico Ángel Cid Monti. Entonces, tuve la oportunidad de estar muy cerca de todos ellos, ¿no? Estuve ahí en la sugerencia de ingeniería de investigación, pero en 1994 se van todos ustedes a Villahermosa. Vámonos. Agarramos nuestras cositas y nos trasladaron a Villahermosa y a la pirámide. Me dieron el cargo de la sugerencia de desarrollo profesional de perforación y mantenimiento de pozos. Y posteriormente, en mayo de 1996, me hablaron de que pues, se iba a jubilar mi jefe, el ingeniero César Trujillo, y me iba a quedar en la gerencia de tecnología y desarrollo profesional. Estuve ahí hasta que pedí mi jubilación en Pemex. En 1999 me aceptaron mi jubilación y desde ese entonces, bueno, pues tenía yo asuntos personales que debía haber tratado y no podía tratarlos estando allá. Y me puse a tratar esos asuntos durante el resto del año 99, de 1999, y en el 2000 le dije a mi esposa, nunca hemos ido a Europa, vámonos. Nos fuimos mucho tiempo a Europa. Regresando ya me estaban llamando para... Pues había un problema muy serio entre Seguros Comercial América, que era la aseguradora de pozos, el descontrol del galardón en Reynosa, a cargo de Prieto de la Rocha, y no se ponían de acuerdo. Estaban peleándose ya el ajustador con la gente de Prieto de la Rocha, Ernesto, fue mi alumno en la noche. Dije, bueno, me habló mi ex jefe, el subdirector de Perfusión y Mantenimiento de Pozos, Carlos Rasmo Zamora, y me dijo, ayúdanos en esto, hay un problema allá en Galardón. Ya se están peleando.
Fui, estudié la póliza, estudié lo que había pasado en el galardón, tuvimos una reunión con toda la gente y con los ajustadores y les dije, bueno, esto, de acuerdo con el papelito, te toca. Esto no te toca. Todos quedaron contentos, a gusto. Se acabó el problema y después no me soltó. Había otro problemón ya a nivel internacional, ya a niveles internacionales de una compañía que estaba en el campo Culebras y que había, pues, se le rescindió el contrato. Pues estuve yo en Culebras, vi qué es lo que se tenía, qué es lo que había, por qué razón todo eso, y asesorando a la gente que iba a La Haya a defender a Pemex, y finalmente pues se arregló el asunto. De ahí no me soltaron. Las compañías, Seguros Comercial América, Pride Drilling, MI Drilling, Perforado Central, un montón de compañías. Price Waterhouse, que todavía sin pedirme permiso me dice, ya eres perito de esto. Y pues tuve la oportunidad de trabajar de asesor, de dar cursos con el IMP, con el colegio. El IMP tenía un programa de preparar a la gente de varios meses, Costa Rica, 3 meses ahí, preparando a la gente. Todavía está Moisés, está Jesús, están varios, todavía están trabajando por ahí. Dando cursos, dando talleres, dando esto, dando lo otro, dando la más allá. No omito mencionarles que tuve la oportunidad, ustedes saben que cuando estás uno en Pemex, le dan a uno 35 días de vacaciones. Entonces, cuando tenía yo vacaciones, le decía a una compañía que se llamaba Consultores Petroleros Internacionales, oye, voy a salir de vacaciones de tal a tal fecha, si necesitas algo, dime. Y tuve la oportunidad de ir a Argentina, a Neuquén, a Buenos Aires, a Ciudad de Mendoza, a varias partes. Tuve la oportunidad de ir a Colombia, a Bucaramanga, a Neiva, a Bogotá. Tuve la oportunidad de estar en Venezuela, en Maracaibo, en Caracas, en San Tomé, Tigrillo, dando cursos, dando asesorías, pues me invitaron. Independientemente que durante todo este trayecto, tanto en el IMP como en Petróleos Mexicanos, preparé algunos trabajos donde tuve la oportunidad de ir a Brasil a presentarlos en congresos internacionales. Tuve la oportunidad de estar en Argentina presentando trabajos y posteriormente también en Guatemala. Estaba yo asesorando a una compañía mexicana que tenía 2 campos, Chocó y Villalpemech, allá en Guatemala. Estuve con todo eso, pues desde mi punto de vista, esa es mi trayectoria profesional. Ingeniero, pues realmente nos has relatado toda tu historia profesional de manera resumida, muy interesante. También la parte académica, el hecho de seguir
preparándose después de una licenciatura es algo importante y algo que abre la visión para cualquier profesionista. Dentro de toda esta experiencia que nos has transmitido, ¿cuál ha sido la más gratificante para ti? Fíjate que para mí en lo personal considero que el inicio de mi carrera en 1964 en Cerro Azul y en 1965 en Tampico fueron los más aleccionadores. ¿Por qué? Por los tutores, por el habernos dejado manos libres, inclusive a veces hasta nos abandonaban, por ejemplo allá en Chicontepec, allá se quedan aquí, estaba en pozos exploratorios, te quedas aquí y ahorita regreso y no regresaba, ahí 8 días y vas a encargarte de esto. O sea, esa experiencia considero yo que es la más trascendente. En Campo Tres Hermanos, por ejemplo, estaba iniciando Tres Hermanos fuertemente. Es un campo que me pasé mucho tiempo viendo cómo venían en los John Barrel, en todo el sistema de almacenamiento, de medición, de separación de todos los hidrocarburos, agua, sedimentos, etc. O sea, fue muy aleccionadora, creo que es una de las cosas que más me impactaron en mi vida profesional. Muchas gracias, Gino. Y con todo esto que has vivido, que has experimentado aquí en el Instituto Mexicano de Petróleo, en Petróleos Mexicanos, tus idas al extranjero, trabajar con empresas privadas, ¿cómo o qué panorama te genera la ingeniería petrolera dentro de los próximos 5 años? ¿Cómo lo ves? ¿Qué impresión te da? Mira, a mí me preocupa muchísimo y les voy a comentar algo, ¿no?, con relación a este asunto. Estando de presidente Néstor Martínez, había 12 escuelas que empezaban a dar ingeniería petrolera. La Olmeca, Linares, Nuevo León, por supuesto la Universidad, el Politécnico, bla, bla, bla. Estábamos preocupados. ¿Por qué? Porque hicimos una visita. Yo inclusive seguí visitando al Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos, al de Poza Rica, al de Cerro Azul, a través del colegio. Estaban preocupados porque el profesorado, no había idoneidad. O sea, el profesorado era ingenieros que agarraban la chamba. Falta total y absolutamente de infraestructura académica, programas totalmente raros. Hicimos aquí en el auditorio de Lima, hicimos una invitación a las 12 universidades para que nos presentara cada quien todos sus apoyos. Hicimos un informe muy detallado y dijimos, ¿qué vamos a hacer? El colegio, ¿qué va a hacer con esta cantidad enorme de disparar
disparejos total y absolutamente en programas, en cuestiones académicas, en cuestiones de todo tipo. ¿Qué vamos a hacer? Entonces supusimos que pues, el colegio tenía que decir algo. Y nos fuimos a ver, solicitamos a la Secretaría de Educación Pública que nos atendiera, y el subdirector, el subsecretario de Desarrollo Profesional de la SEP, el doctor Rodolfo Tuirán, nos recibió, ahí en Argentina, nos recibió. Si no mal recuerdo, en ese entonces fue Ferran, íbamos 3 o 4 personas. Y nosotros le dijimos, oye, ¿qué vamos a hacer? Hemos analizado esto, este es el informe, no podemos considerar que estén estudiando ingeniería petrolera. Realmente no tiene nada que ver con la exploración y explotación del petróleo, de los hidrocarburos, de la geotermia, del agua. Yo creo que ustedes deben de vetar el permiso que tienen estas instituciones para preparar ingenieros petroleros. Pues, ¿qué creen? Que nos dio una regañada, como nos imagino. El doctor Rodolfo Tuirán nos dijo, ustedes van a venir a mí aquí para que yo les quite el permiso, en lugar de que ustedes estén pensando cómo ayudarles. Ayúdenlos ustedes. Ustedes son los culpables por lo que está sucediendo esto. Yo no les voy a quitar permisos a nadie. Si ustedes consideran que no están preparando ingenieros petroleros, es la culpa de ustedes. Y llamó al director de profesiones, estuvo ahí con nosotros, dice, aquí, diles, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues certificarse, tener un certificado de idoneidad. Y se consiguió después de varios años. Y creo que ya se renovó el certificado de idoneidad porque se había que renovarlo. El encargado de todo esto fue Luis Ferran. Y pues sí, le ayudamos y todo lo que ustedes quieran, ¿no? Son situaciones que se han presentado en la cuestión del Colegio de Ingenieros Petroleros de México. Y pues no sé si te contesté. Sí, yo creo que no, realmente veo que ha estado muy relacionada la subida del colegio con la parte laboral, y no solo laboral sino profesional, extendiéndolo hacia otras escuelas y la aplicación en el ámbito educativo, que es uno de los objetivos del colegio, poder abarcar hacia esas áreas que requieren del apoyo para el crecimiento de la ingeniería petrolera. Y ingeniero, por último, pues con todos estos cambios que hemos tenido, estas nuevas generaciones de ingenieros petroleros, ¿qué consejo les podría dar y podría dar a las nuevas generaciones para tener un desarrollo adecuado de nuestra profesión y el apoyo hacia la industria energética de nuestro país? Bueno, el primer consejo que yo quisiera, que lo he intentado, ¿verdad?, es que el colegio tiene que meter las manos en todas estas instituciones. Son 28 ahorita. Están saliendo, no sé,
Yo me acuerdo cuando fui al Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos, hubo un panorama que me espantó, 1800 muchachos de ingeniería petrolera. Todos muy interesados de ingeniería petrolera. Yo siento que el colegio tiene que meterse muy a fondo. Uno. Dos, es necesario que sepan en todas las instituciones que solamente la gente de excelencia es la que va a tener la posibilidad de integrarse a la industria petrolera. Llámese industria petrolera, Halliburton, Bayer Jackson, lo que quieran, ¿no? Petróleos Mexicanos, IMP, lo que quieran. Otro punto importante que creo yo que deben de considerar los estudiantes de ingeniería petrolera, deben ser excelentes, tener inglés en sus mentes y afiliarse ya a las diferentes instituciones como el Colegio de Ingenieros Petroleros, la Asociación de Ingenieros Petroleros de México, la Society Petroleum Engineers, ¿verdad?, en donde pudieran empezar ya a ver el panorama profesional. Y la otra, sumamente importante, presentar el examen de idoneidad en el Colegio de Ingenieros Petroleros. Yo les puedo platicar que cuando estaba yo revisando, me tocó en algún momento revisar los documentos rectores del colegio, me contacté con una diputada que iba a presentar una iniciativa de ley en donde, como en cualquier país, si ustedes van a Estados Unidos, tienen que tener un certificado que les permita ejercer la profesión. Ese certificado lo estaba promoviendo esta diputada, junto con otras personas, ¿no? Lamentablemente creo que salió esa diputada a otro puesto y se acabó el asunto, pero creo que el colegio debe de revivir esa situación. Y no nada más, así como por ejemplo, si tú haces un edificio, tienes que tener una firma certificada de un perito, ¿verdad? Así debería ser el colegio. Correcto. Sí, para seguir contribuyendo, pues sí, a la industria en nuestro país y hacer crecer, homologar todo este cúmulo de conocimientos y aportación que hay en las demás universidades a fin de integrarlo. Ingeniero, muchísimas gracias por tu tiempo, por habernos compartido esta experiencia, estos conocimientos, esta visión de el panorama energético, de cómo debe de trabajar el Colegio de Ingenieros Petroleros, recordar un poco cómo surgió el colegio, cómo interactuó Petróleos Mexicanos, cómo interactuó también con el Instituto Mexicano de Petróleo, todo esto que ha ido dando historia y forma a lo que es actualmente nuestras instituciones, nuestros organismos de ingeniería petrolera.
Y acorde con lo que acabas de mencionar sobre los cambios que se requieren hacer, retomar ciertas acciones como ingeniero petrolero, me quiero despedir con la siguiente frase que dice: no esperes ver un cambio si no haces nada diferente. Ingeniero, muchas gracias. Permíteme Claro que sí. ahondar un poquito sobre Sí. el colegio. En 1973, perdón. Creo que no lo comenté, ¿verdad? En 1973, dos ingenieros que no trabajaban en Pemex, el ingeniero Adolfo Lastra Andrade. El ingeniero Adolfo Lastra Andrade estaba en la Comisión Federal de Electricidad. Y el ingeniero Carlos Orozco Sosa, él estaba en Aguadas. Dos ingenieros petroleros nos convocaron a una reunión que se llevó a cabo en el auditorio de la Comisión Federal de Electricidad en Chapultepec. Ahí nos propusieron formar el Colegio de Ingenieros Petroleros de México, y ahí se votó 72 votos a favor, 2 en contra, y se nombró el primer consejo directivo del colegio, a cargo de Adolfo Lastra Andrade. Ellos se encargaron de protocolizar el acta. Están todas las firmas, ahí está mi firma. Desde ese momento he estado en el colegio, y en el siguiente bienio, este fue el 73, 74, en el 75, 76, le tocó al ingeniero Mario Salinas Zárate presidir el colegio, el Consejo Directivo Nacional, y yo fui su tesorero. En ese entonces, como tesorero del colegio, ya nos exigía, como asociación civil, una serie de circunstancias, porque era una asociación no lucrativa, no esto, no lo otro, no lo más allá, pero nos exigían un registro federal de causantes. Y pusimos el primer oficina del colegio en el Palacio de Minería. En el Palacio de Minería alquilamos una pequeña oficina, la amueblé, muy modestamente. Estuvo en Mari Carmen ahí, estuvo atendiendo el asunto. Ya posteriormente, en el bienio del ingeniero Ignacio Armendáriz Molina, como presidente del colegio, del Consejo Directivo Nacional, vimos que las cosas ya no funcionaban así. Teníamos muchos cursos, teníamos una cantidad enorme de cosas. Yo también fui su tesorero y les ofrecí que teníamos que cambiar de oficina. Nos fuimos a galerías, en el 5º piso, alquilamos todo. Ahí fue cuando se hizo la gerencia con Daniel Nájera. La amueblamos, todavía aquí hay muchos muebles de eso, creo que esta mesa es de ese entonces. Estuvimos ahí en galerías, y realmente ahí es donde hicimos procedimientos de tesorería, procedimientos de esto, procedimientos del otro, para normalizar todo el aspecto jurídico del colegio. Ya posteriormente, después de todo eso, en tiempos del ingeniero Carlos Morales Gil, nos invitó a Gustavo Bonilla, a mí y a otras personas también, con el ingeniero Armendáriz remediamos todo esto, ¿no? Hicimos el desplante
de todos estos edificios. No teníamos más dinero. Y en tiempos de Carlos Morales Gil fue cuando Bonilla y yo no las pasamos aquí mucho tiempo. Estuvo Cuauhtémoc Zapata, estuvo Carlos Osorno, estuvo varias personas, pero realmente los que estuvimos aquí al pie del cañón fue Gustavo Bonilla y yo, y hicimos todo esto, no sin antes invitar a 13 compañías que las calificamos y salió ganadora de esto de Prodemex. Y ya con Prodemex se hizo todo esto, y afortunadamente pues creo que fueron instalaciones de primera y siguen siendo un orgullo del Colegio de Ingenieros Petroleros de México. Y se cambió el domicilio fiscal para acá. Definitivamente fue un excelente trabajo. Nuestras instalaciones son de muy buena calidad, de primer nivel, contamos con una gran infraestructura y hasta ahorita siguen siendo de lo mejor. Fue un excelente trabajo. Pues muchas gracias por su aportación, sus conocimientos, toda esta historia que nos compartió. Realmente ha sido un gusto y un placer poder estar estos momentos con usted. Le agradezco mucho. Pues les agradezco también a ustedes. Para mí ha sido, lo llevo en el alma al colegio, a Petróleos Mexicanos, al Instituto Mexicano de Petróleo, a la Universidad Nacional Autónoma de México, a la Facultad, al Instituto Politécnico Nacional, a todos, por todos lados anduve. Entonces, gracias por darme la oportunidad de externar tantas visiones, ¿no? Muchísimas gracias, ingeniero. Ha sido un placer.